Sindicato Mexicano de Electricistas. En apoyo al Congreso Popular, la nueva Central de Trabajadores clausuró de manera conjunta con la organización antes mencionada la Bolsa Mexicana de Valores. Queremos saludar también a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenidos a este pequeño carnaval antineoliberal por medio de esta clausura simbólica que está haciendo el Congreso Popular. Bienvenidos todos ustedes, defensores de la patria, gente consciente de México, gente interesada en defender la soberanía del país. Cerca de las 16 horas, y unidos por la defensa de la soberanía nacional y los recursos energéticos del país, la central se concentró en el Ángel de la Independencia para movilizarse hacia el Zócalo capitalino. Al llegar a la Plaza de la Constitución, iniciaron un acto político, donde los líderes de la nueva Central de Trabajadores denunciaron las violaciones en que incurre el gobierno federal con las reformas constitucionales aprobadas en meses pasados. Que nos hemos dado cita en este evento que debe de convertirse en el mensaje claro y preciso a los organismos internacionales para que entiendan que el mandato que le han asignado a Enrique Peña Nieto ante el pueblo organizado no puede proliferar, no puede concluir en este año como el año de la concreción de las reformas, porque el pueblo en sus orígenes, en su condición de organización y de confianza entre nosotros mismos, hemos encontrado el esquema para resistir de manera organizada y poder decretar en este año el año de la resistencia civil y pacífica, el año de declarar las reformas como la letra muerta. Y en ese compromiso, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se presenta a esta gran convocatoria para asumir el compromiso social, civil, ético, moral, que nos compromete junto con el pueblo organizado. Queda claro que desde el pasado 31 de enero hemos estado en la perspectiva de construir un gran frente de unidad y de lucha que presente un modelo alternativo de país, porque el que se nos viene imponiendo no es el país de la gran mayoría de los mexicanos. El país que se nos viene imponiendo es el país de los Slim, es el país de los Sala, y es el país de las transnacionales, y es el país que solamente le sirve a unas cuantas familias y que no le sirve a la gran mayoría de los mexicanos. Estamos aquí como ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales a la libertad de reunión, de expresión y de protesta civil pacífica, hoy amenazados con la pretensión de limitárnoslos o condicionárnoslos, incluso mediante leyes, ordenamientos administrativos y políticas discriminatorias, porque en las últimas o con las últimas decisiones gubernamentales seguimos asistiendo a la sistemática anulación
de los derechos sociales de los trabajadores y los de todas y todos los mexicanos. Esta es una jornada de indignación y de protesta, pero también de construcción de la esperanza, de indignación porque las últimas reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y muy probablemente también sus leyes secundarias, representan la entrega de los bienes y riquezas de la nación a favor de los capitales particulares y más que nada de los transnacionales, en vez de estar destinados al beneficio de todas y todos los mexicanos. De protesta porque violentando nuestro derecho constitucional a la información veraz y a la consulta oportuna, tales decisiones se tomaron deliberadamente a nuestras espaldas. A 76 años de la expropiación petrolera, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, recalcó la importancia de seguir defendiendo la igualdad y la justicia. Hace más de 4 años, 4 meses, Felipe Calderón utilizó al ejército, a los partidos políticos, a los diputados y senadores y a los ministros de la Corte para querer acabar con un sindicato democrático independiente que este año cumple 100 años de vida, 100 años de historia y de lucha, y aquí está presente el Sindicato Mexicano de Electricistas. El 22 y 23 de febrero, una iniciativa de varias organizaciones sindicales, lanzamos una convocatoria para construir una nueva central de trabajadores, que hoy debemos de preguntarnos, ¿hace falta o no una nueva central de trabajadores? Democrática, independiente de partidos y de patrones. Una nueva central con conciencia de clase como trabajadores, porque si no hay conciencia de clase, estamos condenados a repetir los mismos pasajes de la historia. Recordemos, hace 76 años, en esta Plaza de la Constitución, estaban postrados los petroleros, los electricistas, los maestros, los estudiantes, los campesinos y el pueblo de México para celebrar la expropiación petrolera. El pueblo trajo sus pertenencias y aportó para pagar las concesiones que tenían las empresas extranjeras. Y hoy, a 76 años, ¿cuántos estamos aquí en la Plaza de la Constitución? Si no asumimos los dirigentes, los representantes populares, la responsabilidad histórica de defender a nuestra nación, lo único que va a suceder en el país es que nos despojen de todo el patrimonio que es de los mexicanos. Y hay que preguntarnos entonces, ¿qué vamos a esperar de esta clase política gobernante? ¿Ustedes creen que van a respetar los derechos de los trabajadores? ¿Ustedes creen que van a seguir fomentando la educación pública en el país? ¿Ustedes creen que la reforma del petróleo y electricidad es para traer más y mejores empleos? ¿Ustedes creen que va a bajar la tarifa eléctrica? Nada de eso va a pasar.
financieros internacionales. Hay que ubicar entonces al enemigo que tenemos enfrente. Son procesos de producción internacionales, son multinacionales que están en nuestro país y hoy enfrentamos a gobiernos que son transnacionales también. Hoy en nuestro país los partidos de izquierda se juntan con los de la derecha, como si juntar el agua con el aceite. Y los trabajadores ponemos peros y peros para poder asumir el compromiso histórico. Ya no nada más es por defender el patrimonio de nosotros, es por construir un país en mejores condiciones de democracia, de igualdad social y de justicia. ¿O qué queremos, camaradas? Para las futuras generaciones, que se vayan al extranjero, que se enlisten al ejército, se metan al crimen organizado. Queremos que nuestros jóvenes, que las futuras generaciones tengan un empleo digno, que tengamos todos una vejez digna, pero para eso hay que resistir. Y aquí está una muestra de dignidad y de resistencia en este país, camaradas. Como todos los presos políticos que también están en las cárceles, por defender nuestros derechos, nuestros principios, nuestro patrimonio. Por eso, a 76 años de historia de la expropiación petrolera, construyamos la defensa del petróleo, de la electricidad, de los derechos humanos, de la educación pública, del campo mexicano, para que podamos vivir en un país con libertad, con justicia social y con democracia. ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Que viva la nueva central de trabajadores! ¡Viva el campo mexicano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914. Defensa de la soberanía nacional y los recursos energéticos del país, la central se concentró en el Ángel de la Independencia para movilizarse hacia el Zócalo capitalino. Denunciaron las violaciones en que incurre el gobierno federal con las reformas constitucionales aprobadas en meses pasados. Que nos hemos dado cita en este evento que debe de convertirse en el mensaje claro y preciso a los organismos internacionales para que entiendan que el mandato que le han asignado a Enrique Peña Nieto ante el pueblo organizado no puede proliferar. Sindicato Mexicano de Electricistas. En apoyo al Congreso Popular, la nueva Central de Trabajadores clausuró de manera conjunta con la organización antes mencionada la Bolsa Mexicana de Valores. Queremos saludar también a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenidos a este pequeño carnaval antineoliberal por medio de esta clausura simbólica que está haciendo el Congreso Popular. Bienvenidos todos ustedes, defensores de la patria, gente consciente de México, gente interesada en defender la soberanía del país. Cerca de las 16 horas, y unidos por la... Al llegar a la Plaza de la Constitución, iniciaron un acto político donde los líderes de la nueva Central de Trabajadores